Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería reconocen la belleza de lo bien hecho, porque saben que es muy feo una solución equivocada ante la belleza de una fórmula exacta. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita convertir obtener el valor a vender de un artículo para entonces obtener una ganancia del 30%. Es decir, tenemos un artículo y lo queremos vender de tal forma que ganemos el 30%. Hay que hallar entonces el valor por el cual hay que venderlo. Se plantea la solución en un programa de 31 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 19. Esta función recibe un parámetro de tipo flotante llamada la variable precio. Entonces vamos a mostrar el valor por el cual hay que venderlo para obtener una ganancia. Simplemente mostramos por pantalla precio por 1.3. Recuerde que multiplicar por 1.x representa un incremento sobre la cantidad, en este caso sobre el precio. Eso sería lo mismo que hallar el 30% y luego sumárselo al precio. Le invitamos a visitar la tutoría ganancia por venta en Turbo C. Allí se explica más detalladamente esta fórmula porcentual. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Entonces veamos que para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como ganancia por venta, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal, en este caso NSObject. Aquí se declararán los atributos de esta clase. Entonces vemos que no es necesario declarar ningún atributo. Entre esta clase en la línea 7 vamos a declarar la función ejecutar. Entonces con guión indicamos que vamos a crear un método de instancia, luego el tipo de retorno, void en este caso, luego el nombre de la función, ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe como parámetro, ya dijimos, un valor de tipo flotante, el valor de precio. Con esto queda entonces definida la interfaz. Los parámetros irán separados con dos puntos. Veamos la implementación, líneas 10 a 19. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función hay que comprobar que haya sido declarada previamente. Hay una función especial, líneas 11 a 15, es el init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. El constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba. El constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase ganancia por venta, o sea, en la línea 27. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Este programa no tiene variables de instancia o atributos, entonces el constructor queda vacío. Con eso queda lista la implementación y la interfaz, o sea, la clase ganancia por venta. Para usar esta clase entonces vamos a crear un objeto. Eso lo hacemos en el main, líneas 22 a 31. Recuerden que el main es el método de inicio del programa. En el main vamos a pedir al usuario que ingrese el precio, al cual se le va a dar entonces el valor o el porcentaje de ganancia. Luego creamos un objeto, un puntero a la clase ganancia por venta en la línea 27. Le damos nombre de obj y vamos a hacer que este puntero apunte a un objeto de la clase ganancia por venta. Para eso primero se instancia memoria, se reserva memoria dinámica a la clase ganancia por venta y luego se invoca el constructor init, definiendo así en memoria la estructura de un objeto de la clase ganancia por venta. obj apunta a este objeto, ya se podrá usar la clase, simplemente será invocar la función ejecutar, líneas 28, entre corchetes,
invocamos la función ejecutar y le enviamos el parámetro, o sea el valor de la variable precio. Este parámetro pasa por referencia, pues obj es un puntero y ya sabe que los parámetros van separados con 2 puntos. Con este compilador va de la línea 28 a la línea 16 y continúa mostrando el resultado. Por último, Relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear programa que permita hallar la ganancia por venta. Repara la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en